Bienvenidas una vez más a Rojo y Negro, un espacio anarcosindicalista de reflexión y diálogo, cuyo objetivo es construir entre todas una sociedad donde impere la justicia, la igualdad y la libertad. Nos encontramos en fechas electorales y por eso hoy queremos hablar del municipalismo, en todas sus variantes. Para ello, esta noche nos acompañan en la mesa José Luis Carretero. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor de Formación y Orientación Laboral, miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, ICEA. ¿Correcto? Correcto. Jordi Martín Font, miembro de las CUP, que para aquellos que no las conozcáis son una candidatura de Unión Popular, municipalista, de izquierdas y asamblearia, que lleva ya años concurriendo a las elecciones en Cataluña y tiene representación en el Parlamento y en muchos ayuntamientos. Y también, si no me equivoco, anarcosindicalista. Correcto también. Antonio Pérez Collado, ahí en ese extremo, autor del libro Votar o Decidir, cuyo título ya nos da una idea clara de lo que trata el libro. Bueno, y también soy de la CGT y del Ateneo Libertario al Margen. Muy bien. Y en el otro extremo tenemos a Óscar Jurado, socio trabajador de Autonomía Sur, fundador y partícipe de la Asamblea Moronera Alternativa Ama Morón, partido asambleario de su pueblo, y de la Asamblea de Andalucía, profesor de Economía en la Universidad Pablo Olavide y también pertenece al Consejo Rector de COP57, ¿correcto? Muy bien. Pues antes de comenzar, recuerdo para quienes nos están viendo que queremos vuestra participación. Para ello tenemos el hashtag RNTV Municipalismo, con el que podréis escribirnos en directo desde Twitter. Citando a Murray Bookchin, hemos comenzado una época que ya no se caracteriza por la estabilidad institucional, sino por la decadencia de las instituciones. Una creciente alienación se extiende sobre las formas, las aspiraciones, las demandas y todas las instituciones del orden establecido, poniendo sobre la mesa la evidente decadencia de las instituciones que nos desgobiernan. Vamos a comenzar el debate con un vídeo muy corto de extractos escogidos del programa La Clave del año 1984, donde aparecen referentes como Federica Montseny, Elena Osaña y otras personas destacables, hablando de cuestiones que poco distan de las que tratamos hoy aquí. Veamos qué opinaban entonces. El trabajador no tiene una verdadera personalidad propia, sino que es el trasunto, el instrumento de que se valen fuerzas políticas para manejarlo y para utilizarlo muchas veces para fines electorales. Este recurso a la provocación y a la represión es típico de esas democracias que no son suficientemente fuertes, implantadas, que tienen unas debilidades de fondo constitucionales. Se inventan nuevos sistemas de represión, pero el futuro, la alternativa, la única, es la autogestión. Y la autogestión es una cosa muy clara, sustituir el principio inmoral e irracional de la explotación del hombre y por el hombre, de la explotación a través del poder del dinero, por la cooperación, por la solidaridad. Esto es la autogestión. Por tanto, yo no soy antidemocrático. Eso yo creo que es un juicio de valor un tanto apresurado. Yo lo que pretendo es que haya una democracia seria, con un control riguroso, que cuando a mí un señor me diga que se van a crear 800.000 puestos de trabajo y eso no se cumpla, no me quede única y exclusivamente el recurso del pataleo de decir, pues este señor dentro de 4 años no voy a votarle. Hay que buscar unos mecanismos de control de tal forma que esto funcione, no que simplemente sea una teoría de comer sopa o sopa. Bueno, como podemos comprobar, los discursos que acabamos de escuchar son de plena actualidad. ¿Qué es lo que sucede para que estos discursos estén tan actuales y evidencian que votar cada 4 años no es la solución y que tras 30 años nos encontramos en igual o en peor situación? ¿Qué opináis? ¿Quién se anima? Bueno, pues alguien tendrá que empezar, ¿no? Desde luego que tiene una actualidad rabiosa, como suele decirse, ¿no? De hecho, en nuestro Ateneo hemos reeditado un manifiesto que tenemos de aquella época que se llamaba Permanece atento al espectáculo y no lo hemos tenido que cambiar más que euros por pesetas. Lo demás es todo absolutamente lo mismo, ¿no?
lo mismo, cómo se hacen las campañas electorales, cómo se hacen las promesas. También hemos visto una diferencia. Ahí hablaban de 800.000 puestos de trabajo, pero ahora ya se están prometiendo millones, ¿no? Ahora ya se habla de 2,5 millones. Se ve que 800.000 les ha parecido poca cosa, ¿no? Es lo mismo, se promete cosas que saben que no van a cumplir, y además la gente también sabe que no la van a cumplir, sabe que lo van a engañar. Ahora ya se lleva a votar contra, vamos a votar contra el PP, no hay ningún programa que arrastre a la gente, ningún partido. Y yo creo que viene a ser pues lo mismo que cuando se hizo el programa de la clave, pero todavía con menos credibilidad y menos confianza de la gente en el sistema. En ese momento se estaba construyendo un sistema que es el régimen del 78, que en ese momento, ya no solo dentro del espacio libertario, sino dentro de un espacio mucho más amplio, ha hecho aguas completamente, y estamos en un momento que pensamos alguna gente que es un momento constituyente no para cerrar espacios, sino precisamente para abrirlos, para romper con ese régimen que en ese momento se estaba construyendo, y para abrir espacios que no tienen por qué tener límites, evidentemente, pero donde algunos creemos que debemos de estar. Hemos estado, alguna gente, mucho tiempo ausentes de espacios donde ha habido algunas luchas que hemos desechado porque decíamos que no eran de las nuestras, y bueno, algunos hemos optado en algunos momentos hoy por lucharlas todas. Yo aportaría, cuando decimos todas, también en el terreno económico. Hemos siempre, en los movimientos sociales de los que provenimos, siempre hemos dicho que la economía era de ellos, ¿no? Lo nuestro era el movimiento social, el movimiento sindical, pero ahora también se observa que igual por la crisis, que también ha sido para esto una oportunidad, el paso al cooperativismo autogestionario y a las nuevas fórmulas de hacernos nosotros, bueno, tomar los medios de producción en nuestras manos y pasar de ser un trabajador asalariado solo, también está bien, pero también ir a por los medios de producción. Esto interrelacionado a que si queremos transformar la política o el poder, tenemos que hacer uso de los medios de producción, como también aquí se dice, la explotación del hombre por el hombre, o del hombre a la mujer, o del hombre a la naturaleza, o del hombre blanco al resto, como viene de las tesis del ecofeminismo. Es esencial también que entendamos que desde abajo, desde el municipalismo, desde el territorio, transformemos la economía si queremos hacer algo. Claro, en esa transformación de la economía y en ese proceso de ruptura con el régimen del 78, que es la ruptura que no se realiza con el franquismo en los años 70, es decir, hay un cambio, hay una transformación, pero esa transformación se mantiene dentro de unos marcos que son los que el franquismo quiere, y por lo tanto no hay un proceso de ruptura democrática. Es cierto que las multitudes que salen a la calle a partir del 15 de mayo lo que están pidiendo es esa ruptura democrática, ¿no? Que esa ruptura democrática en algún momento se transforme en algo real, pero al mismo tiempo es cierto que el encauzamiento de esas energías por una vía estrictamente electoral puede también dejar sin efecto la posibilidad de que esa ruptura se realice. Es decir, que si la gente vuelve a sus casas, si la gente no participa directamente en las actividades de la propia ruptura, si ese momento constituyente se acaba convirtiendo en un recambio de élites políticas, pues realmente no se avanza nada, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, si lo que se plantea es una ruptura, que además implica una ruptura económica, que implica una ruptura del statu quo económico y del mismo esquema de propiedad que nos rodea, de los medios de producción y de la participación directa en la creación de la riqueza y en su redistribución, lo cierto es que esa ruptura tiene que ser una ruptura radical. Y esa ruptura radical pone sobre la mesa la necesidad de que sean las propias multitudes, que sean la clase trabajadora y el resto de clases subalternas las que tomen su destino en sus propias manos. ¿Se utilizan a las trabajadoras como instrumento electoral, como afirma Montseny en el vídeo? Bueno, yo creo que se sigue utilizando, y aunque haya mucho paro y hayan surgido las nuevas tecnologías y el teletrabajo y todas estas cosas, la clase trabajadora seguimos siendo la mayoría de la población, ¿no? Entonces yo creo que los mensajes principalmente van dirigidos a los trabajadores y a las familias de clases pobres, ¿no? Y por tanto se nos está mintiendo y se está intentando movilizarnos para que seamos nosotros los artífices de ese cambio que todos están deseando, pero que en realidad no se concreta en qué es. Porque claro, hay algunos que están ahora hablando del régimen del 78, romper con ese régimen, cuando en ese momento que pudieron hacerlo no quisieron. Hay otros que sin embargo se conforman con volver al año anterior a la crisis, al 2007, ¿no? Es decir, una socialdemocracia mucho más humana, un capitalismo de rostro benévolo.
o volver al 78 para volver a hacer un proceso constituyente diferente, donde esas traiciones que hicimos a todo lo que habíamos defendido en la dictadura, en la clandestinidad, pues ahora no se produzca, ¿no? Yo creo que desde el 15M mucha gente ya empieza a tener claro lo que quiere y está hablando de cambiar el sistema, ¿no? No cambiar el gobierno ni a los gobernantes. Se trata de cambiar absolutamente las formas de relacionarse, de hacer política y de llevar la economía en nuestras manos, evidentemente. Porque el que hayamos estado fuera de las instituciones no quiere decir que hayamos estado fuera de la política. Hemos estado muy metidos en toda la política, porque política es todo lo que nos afecta, todas nuestras relaciones de poder y de convivencia. Entonces, no caigamos en el juego de pensar que la política es esto que se está haciendo estas 2 próximas semanas. Ahora que has nombrado el 15M, ¿podría el 15M haber sido el movimiento ciudadano que se pudiera haber transformado en otro modelo contrario al modelo de partidos? Podría haberlo sido, pero de momento yo no veo que esto vaya precisamente por ahí. De hecho, el 15M tiene muchas expresiones diversas. No podemos hablar de un 15M, sino que tenemos que hablar de diversas formas, y también tenemos que hablar de diversas formas en según qué espacios. Por ejemplo, dentro de Cataluña, una parte del 15M coincide con un proceso soberanista e independentista que, retroalimentado uno con otro, es el que da sentido un poco a la experiencia, por ejemplo, de las CUP. Pero dentro de este 15M hay otros espacios que llegan a otras expresiones, tanto a nivel de partidos como a nivel de organización social. Organización social, quiero decir, sin aspiración a una representación o a una interlocución dentro del juego de partidos. Por tanto, podría haber sido, pero yo creo que no ha sido, aunque evidentemente cada uno de estos espacios ha ganado muchísimo con esta explosión de participación en las calles y plazas. Óscar. Yo creo que a grandes rasgos el sistema ha sido capaz de convertir estas masas que salieron a la calle y que se convirtieron en sujetos activos, en volverlos a ser pasivos, en volverlos a tratar como votantes. Ahora mismo esto es propaganda electoral y lógicamente se nos trata no como personas, sino como meros votantes que somos sujetos de un marketing electoral, que todos decimos que esto está muy visto, pero que es efectivo. Por otro lado, somos consumidores y por otro lado somos recursos humanos, pues, en el sistema capitalista. Entonces, si de ese 15M no se pasó a ser activos en la economía y dejar de ser recursos humanos para ser personas que nos hacemos sujetos activos de nuestra propia producción de bienes y servicios, tener claro que la riqueza la generan los trabajadores y que no debemos esperar a que nadie nos contrate. Si además de eso de que se decía tantas veces, de que de abajo arriba, que somos partícipes de nuevas fórmulas políticas, acabamos por ser meros votantes a ver cuál es la opción política que más nos interesa, lógicamente las élites han reconducido aquella explosión y aunque ciertamente ha habido cambios, pero a mi modo de entender yo creo que es muy corto. Ha llegado un nuevo ciclo electoral, la maquinaria ha puesto otra vez en funcionamiento y volvemos a ser sujetos pasivos de productos electorales, de productos de consumo y de todo. Si es de lo activo, lo han reconducido para que volvamos a ser pasivos. Yo creo que esa reconducción también tiene que ver con el hecho de que el 15M fue un aldabonazo, pero fue un aldabonazo bastante espontáneo, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenía o marcaba una serie de límites. Uno de los primeros límites es precisamente el hecho de que el 15M habla para el futuro, pero no toma nada del pasado. Es decir, en ese sentido habla de una ruptura radical con el pasado, pero es que hay un aprendizaje del movimiento obrero, un aprendizaje del movimiento radical, del movimiento que pretende la transformación de las sociedades de mucho tiempo antes, ¿no? Y esa savia anterior no se recoge bien por el 15M, creo yo. Luego hay una cuestión con el 15M que es esa apertura organizativa que permite que todo el mundo participe, pero al mismo tiempo no estructura la posibilidad de emerger como un contrapoder real, ¿no? Y luego una cuestión que conecta el tema como límite del 15M y también como límite de la propia estrategia puramente electoralista que se plantea desde algunos sectores, es el hecho de que se está construyendo una ideología, o se está hablando de una ideología de ruptura con el régimen del 78, centrada en las necesidades y en los discursos de la clase media, ¿no? De una especie de clase media ilustrada
que puede intentar volver al año 2007 y por esa vía pues mejorar las condiciones más urgentes de todos los demás, pero no hacer un cambio radical del sistema, ¿no? Y en ese sentido esto conectaría también con lo que decía Federica, ¿no? Con lo que decía Federica Monseni. El problema fundamental hoy no es que ni siquiera los trabajadores son utilizados como un instrumento electoral, pero sobre todo son ninguneados. Es decir, los trabajadores hoy en día no existen de ninguna manera. No existen en la radio, no existen en la televisión, todo el mundo es una especie de lugar común que la clase obrera no existe, es una especie de lugar común que el trabajo ya no importa, cuando todos pasamos la mayor parte de nuestra vida en el trabajo, ¿no? Entonces, el hacer una especie de ideología diferenciada donde todos tendrían los mismos intereses, ese 99% contra un 1%, y sin explicar nada más, es decir, es verdad que existen una serie de intereses objetivos que pueden unir un amplio frente social interclasista, pero también es verdad que ese frente social está construido sobre la base, o tiene que estar construido sobre la base de aceptar la existencia de sujetos que tienen que tener derecho a su propia autonomía. Siguiendo un poco lo que ha dicho Jordi, de que dentro del 15M hay otros movimientos, ¿creéis que es el momento de cambiar el modelo de las urnas por la autogestión u otro modelo, o sigue teniendo sentido creer que la acción política debe estar al control de los partidos políticos? Yo discreparía un poco de su intervención. Porque discrepa todo lo que quieras. En mi ámbito concreto, que es Tarragona, una parte del 15M es hoy CGT, COBAS, el Ateneu Libertaria Lomá, y es hoy la CUP. O sea que hay sitios, no somos una excepción, pero hay sitios donde no ha habido esa no conexión, sino todo lo contrario. Hoy esto está pasando en Tarragona y en otros sitios. Por tanto, hay sitios donde sí que había una conexión importante, y también me parece importante ver que es verdad que hay una parte importante del movimiento que es clase media, o sea, en defensa de los derechos de la clase media, pero también es verdad que durante mucho tiempo hemos hecho una defensa del mundo sindical, incluso el anarcosindicalismo, que situaba en el centro un tipo de trabajador que hoy no es mayoritario. Y esto también ha supuesto, el 15M en este caso, una vuelta a una realidad importante, una realidad que evidentemente la veíamos. Hemos sido muchas veces incapaces de hacer una expresión sindical de esa precariedad, que sería la definición de esa importantísima parte de población, y quizás en algunos pequeños espacios hemos visto que el 15M hacía confrontar esos dos modelos, uno sindical de trabajadores industriales con derechos, con otro que sin ser clase media no tenía conciencia obrera, precisamente en buena parte porque habíamos sido nosotros incapaces de explicar esa forma de trabajo también como parte del mundo obrero. Sí, yo creo que el quid lo das en ese punto final, es decir, no hemos sido capaces de explicar que la precariedad también forma parte del mundo obrero, ¿no?, en cierta manera, y que esa explosión que se ha producido de distintas formas de trabajar, desde la falsa autonomía, como los trabajadores de Movistar que estaban en huelga o están en huelga todavía, y de toda esa gente que está con contratos temporales, con trabajos precarios, etcétera, forma también parte del mundo obrero. Y es verdad que lo más positivo del 15M ha sido lo que han conectado también con los barrios y las barriadas más populares, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que sobre el 15M evidentemente se puede argumentar mucho y hacer críticas, por supuesto, pero a medida que pase el tiempo creo que se va a recuperar un poco la admiración o un poco la reseña de lo que supuso en esta época, ¿no? En los 4 años que vamos a celebrar el próximo viernes con manifestaciones otra vez, lo que demuestra que no está muerto, ¿eh? Yo creo que no era una organización, evidentemente, era un movimiento asambleario, espontáneo, de gente con muy poca experiencia. Desde luego experiencia laboral era imposible porque los jóvenes no tienen trabajo, y por tanto tenía que mirar otros aspectos, pero sí que ha sido un revulsivo para todo lo que estamos viviendo en este momento. Es normal y evidente y lógico que desde el poder se volvieran locos por intentar buscarle líderes y partidos, encauzarlo hacia las urnas, ¿no? Y si ha sido necesario crear nuevos líderes,
nuevos mitos pues los han creado, les ha costado dinero, pero ahí los tenemos, ¿no? Es decir, 15M puede ser todo el mundo, hasta el señor Garzón dice que viene del 15M, igual que Felipe González o Alfonso Guerra vienen de mayo del 68, según ellos. Pero yo creo que lo que hay que quedarse es con ese espíritu que ha impregnado la forma de hacer las cosas, ¿no? Las mareas de la sanidad, de la educación, los partidos ya no se llaman partidos, incluso los dos que se llaman partido ahora ya se llaman populares y socialistas, nadie quiere ser partido, todos dicen que hacen primarias, que eligen las bases, es decir, han tenido que cambiar todo su lenguaje, que estaba anquilosado en el siglo finales del 19, principios del 20, y por tanto todas estas redes de autogestión que se están creando, yo creo que eso es del 15M y eso es también bebiendo de la autogestión y de las ideas libertarias. Entonces, aunque no se pueda decir, pues somos tantos o hemos conseguido acabar con este sistema corrupto, el 15M ha hecho mucho y sigue haciendo, y su forma de organizarse creo que es muy importante y está impregnando a la marcha de la dignidad a muchísimas movilizaciones. Hoy lo primero que ocurre cuando se hace una manifestación unitaria es quitar a los jefes de los partidos y ponerlos en la tercera o la cuarta pancarta. Y cuando hay asambleas lo mismo, es decir, esa forma de hacer las cosas más horizontalmente, yo creo que se lo debemos en lo más inmediato al 15M y ya un poco en la historia pues a la tradición libertaria y a la autogestión. Entonces yo creo que todo se va relacionando y el 15M pues tenemos que tenerlo como un punto de referencia para muchas cosas que han pasado y que van a pasar. Retomo la pregunta, ¿creéis que es el momento de cambiar el modelo de las urnas por la autogestión o por otro modelo? ¿O sigue teniendo sentido creer en la acción política desde los partidos políticos? La acción política con partido político y punto no sirve absolutamente para nada, así de claro. Ahora bien, si aquello que es complicado hablar de partido político sin hacer la deconstrucción del término, porque, por ejemplo, la organización donde yo estoy, que se llama Candidatura de Unidad Popular, está inscrito en un registro de partidos políticos, pero tiene unas características, pues y son características reales, no solo teóricas, que no tienen nada que ver con otros partidos políticos, incluso con algunos de la izquierda radical, por así decirlo. Entonces, hay posibilidades, porque yo las conozco y porque yo participo de una de ellas, de que a partidos políticos presentes en las contiendas electorales no sean representantes de nadie, sino que faciliten las cosas precisamente a las luchas sociales, que son la base de todo. O sea, sin lucha social no hay nada. El partido político, en este caso, evidentemente, con unas características muy concretas, que si queréis las explico después, pues sirve si lo utilizamos como una forma de acción dentro de las instituciones, nada más. Si queremos hacer un partido para llegar al poder y a partir del poder cambiar la realidad, pues conocemos tantas experiencias precisamente que llevan a la destrucción de los movimientos sociales a partir de esto, que no acabaríamos citándolas hoy. Por tanto, yo creo que lo importante es que si partimos de otro concepto completamente diferente en el cual nosotros estamos. Y aquí sí que apunto un añadido a lo que han dicho antes, el 15M, en nuestro caso en las CUP, es importante, pero no es el más importante. Venimos de una tradición independentista de la izquierda radical catalana, que, bueno, políticamente seguramente la gente de fuera llamaría libertaria, pero no tiene una plasmación dentro de, digamos, de esta palabra solo. Entonces, es una red un poco más compleja, que también, si caso lo explicamos después, pero que requiere pues una amplitud de miras importante para ver dónde estamos. Hoy en Cataluña pasan cosas un poco raras y yo creo que sería importante también, ya que hablamos para todo el Estado, pues que viéramos qué es lo que pasa. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que territorializar. Si estamos hablando desde abajo, yo vengo de Andalucía, ahí sí que pasan cosas raras. Entonces, y yo vengo de un pueblo que es Morón de la Frontera, que efectivamente el 15 de mayo, un grupo de compañeros que venimos de un centro social ocupado y que habíamos montado un partido político, que habíamos inscrito en el registro de partidos políticos, estábamos haciendo asambleas populares. Y recuerdo que aquel domingo estábamos en una pedanía que se llama La Romera, en Morón de la Frontera, y estábamos con un discurso que me dice una jornalera del sindicato de los trabajadores. Oye, lo que están diciendo los jóvenes en las plazas es lo que nosotros estamos contando, que llevamos 2 meses por las calles. Y esta tradición nuestra es una tradición libertaria, una tradición que habíamos mamado en el centro social ocupado y que nos hizo que, bueno, que en cierta medida montáramos una candidatura, una herramienta. Nosotros cuando hablamos del partido político entendemos que es una herramienta más de lucha, no la herramienta, sino es una herramienta más de lucha. Es una herramienta que tiene que estar en manos de lo que está fuera. Cuando nosotros decimos entramos en la institución para que esté al servicio de lo que está fuera.
y que en función de las fuerzas sociales y de los movimientos sociales que tengas en el territorio será más útil o menos útil. Pero lo que sí queremos, a mí me gustaría recalcar, es que en cada territorio, en cada espacio de lucha, tendrá sentido o no sentido entrar a las instituciones o incluso será contraproducente o no. Nosotros sí tenemos claro que si fuera de las instituciones el movimiento social, sindical, ecologista, de lucha en las distintas fórmulas de lucha que tiene el sistema normalmente no dice a ninguna herramienta que no. A ninguna herramienta que utilicen de explotación dicen que no. Nosotros entendemos que cualquier herramienta que pueda servir para las luchas populares hay que, cada una con sus pros y con sus contras, hay que hacer uso. Y en ese sentido es como dimos el paso nosotros en Morón de la Frontera, que veníamos de movimientos sociales, de movimientos sindicales, de otros partidos políticos no funcionaban como nosotros en las asambleas, y hicimos un partido político a imagen y semejanza de los movimientos sociales del pueblo para entrar en la institución y que fuera de ayuda. Estamos hablando también que en pueblos del medio rural andaluz el ayuntamiento es la mayor empresa que hay en el pueblo. Es la mayor empresa que hay en el pueblo. El pueblo es un poco más especial porque hay industria, hay agroindustria, pero en otros es que no hay nada. Entonces es un centro de producción, es un centro de generación de riqueza que no tiene sentido si hay gente que está dispuesta a dar el salto a la institución, que no lo hagamos siempre que tengamos claro que tiene que estar controlado desde fuera y que no tiene que marcar la acción política la institución. Creo que el tema de la participación en las instituciones no es una cuestión de principios, es una cuestión táctica, ¿no? Es decir, incluso en la historia del movimiento libertario ha habido momentos en que de una manera u otra se ha participado, sea directamente o sea votando a gente concreta que podía considerarse amiga, ¿no? Pero lo que pone sobre la mesa problemas y limitaciones de esa estrategia es también el hecho de que, primero, vivimos en un país que tiene una ley electoral determinada, que está construida de una determinada manera, que es precisamente para favorecer el hecho de que exista ese partidismo que de hecho existe. Luego, podemos encontrar también limitaciones propiamente relacionadas con el tema de que ¿y luego qué? Es decir, en el momento en que se llega a esas instituciones, el problema fundamental que empieza, que se coloca encima de la mesa, y es lo que estamos viendo un poco por lo que está pasando en Madrid, pero también por lo que podría pasar después de las autonómicas y las municipales. ¿Con quién va a pactar esas fuerzas populares, ¿no? Esas fuerzas o esas candidaturas de unidad popular? Si de verdad quieren hacer algo, más que estar allí siendo la voz de Pepito Grillo, que está en los plenos municipales para hacer un poco esa labor, ¿con quién van a pactar? ¿Qué tipo de políticas van a desarrollar si se dan al abrazo del oso con fuerzas socialdemócratas o incluso con fuerzas socialliberales, ¿no? O sea, esa es una cuestión esencial. Y luego está la cuestión de qué va a pasar con los movimientos sociales entonces, ¿no? Porque la tentación de establecer mecanismos clientelares con los movimientos sociales también es muy fuerte. Es decir, una vez que la gente está en el poder, se busca la manera de encontrar apoyos y de reproducir ese poder por el conjunto social con la ayuda de los recursos que tiene, ¿no? Entonces la historia es, ¿y entonces qué va a pasar con los movimientos sociales? ¿Se van a convertir en correa de transmisión? Hay una serie de textos de Raúl Civecchi que son importantes, ¿no? O sea, que hablan, por ejemplo, de lo que ha pasado o de lo que está pasando en Uruguay a raíz del gobierno de José Mujica. Nadie puede meterse con José Mujica, un hombre que fue guerrillero, un hombre que estuvo en la cárcel, etcétera, pero su gobierno, al fin y al cabo, no es más que una tentativa, y él mismo lo dice, de modernización y de estabilización del capitalismo uruguayo. Y esa tentativa de modernización y estabilización abre espacios, porque es cierto que abre espacios para determinadas formas de participación popular, pero al mismo tiempo las limita y las convierte en funcionales a ese proceso de modernización, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se va a tratar de evitar eso? Es decir, ¿cómo se va a mantener esa tensión, que es una pregunta que yo hago, cómo se va a mantener esa tensión que permita avances siempre crecientes desde las fuerzas populares hasta el momento en que puedan realmente sustituir a ese Estado, que al fin y al cabo lo queremos hacer sustituir por la gestión directa por parte de la gente, ¿no? Bueno, nos quedamos con la pregunta, avanzamos un poquito y continuamos. La apuesta municipalista plantea o debería plantear como tesis central la idea de que las ciudades constituyen una oportunidad central para la renovación de nuestras democracias actuales. Resumiendo, como dice el Observatorio Metropolitano de Madrid en 2013, en la apuesta municipalista, si tomamos las instituciones que resultan más inmediatas a la ciudadanía, los municipios, y los convertimos en ámbitos de decisión directa, podemos hacer realidad una democracia digna de tal nombre.
Veamos qué opina la gente sobre las urnas, los partidos políticos, la autogestión. Nos dirán si votarán o no y si votan, a quién lo harán. Jorge ha salido a la calle para averiguarlo. Hoy nos hemos desplazado al faraónico Ayuntamiento de Madrid para saber si a 10 días de las elecciones la gente tiene claro si votará o no votará y en caso afirmativo si nos dirán a quién. También queremos saber si conocen el concepto de la autogestión y si dicha autogestión puede ser la solución a los problemas y la alternativa real a las urnas. ¿Vas a votar en las próximas elecciones municipales? Sí. Sí. Sí, evidentemente que tengo que votar. Sí. Sí. ¿Se puede desvelar esa intención de voto? Pues es secreto. Pues es por eliminación, Ciudadanos. Lo tengo muy claro, yo voto a Podemos. Siempre tirando hacia el socialismo, hacia la izquierda, una cosita así, ¿no? Sí, voy a votar ahora a Madrid. Todavía no, porque lo estoy pensando. ¿Crees que los políticos son la solución a los problemas de la gente? Creo que los políticos son parte de los problemas de la gente. Los partidos políticos por sí solos no, claro, evidentemente que no. La política y hacer una buena política es lo que solucionaría los problemas de la gente. Hoy no. Debían, pero hoy no. Pues no. Los políticos actuales son los que nos han llevado a la ruina a este país y realmente por eso voto a Podemos. Hay que limpiarlos, hay que sacarlos de las instituciones, son impresentables. Pues yo los comparo con las compañías de teléfonos móviles, que son enemigos necesarios. No. Y si no son la solución, ¿por qué se les vota? Porque están ahí y el sistema es así, pero la solución a los problemas de la gente es la propia gente. Es bastante poco lo que tenemos, ¿no? Yo creo que habría que ampliar a otras cosas. ¿Y cuál es la alternativa? Es que es como, digamos, la libertad religiosa en época de Franco, puedes ir a misa de 12 o de 1. Pues porque no hay otra elección, hay otra forma. Bueno, la única forma es cambiarse con manifestaciones y manifestarte. No sé si te has planteado alguna vez la autogestión como solución aparte de esos problemas. Por supuesto, claro, sería una opción factible. La autogestión es un concepto muy utópico, pero hay que realmente, los políticos tienen que relacionarse con la sociedad civil y la sociedad civil participar en la política de las instituciones. ¿Cómo hacemos eso? A mí me encantaría, yo estoy convencido que somos muy fuertes si nos unimos, pero ¿cómo nos unimos? A mí me parece que no nos queda más remedio de momento, mientras no conozcamos otra manera de gestionar las cosas, que elegir al menos malo, porque el bueno no existe. Sí. Y por un cambio de conciencia de todas las personas. Gestión, yo creo que los servicios públicos tienen que ser públicos de siempre, no debe de haber autogestión, ¿no? Pienso yo, no sé. No sé qué quieres decir con autogestión. Yo creo que sí, que la autogestión es buena en todos los niveles de la vida. Definitivamente debemos encaminarnos hacia la autogestión y no solo en los aspectos más elementales. Quiero decir, hay que empezar por los aspectos más elementales, ¿no? Empezar a crear otro modo de vida, porque esto ya es finito, esto se acabó, ¿sabes? Rojo y negro adelante, eso me suena a anarquismo, lo cual podría estar un poco yo de acuerdo con ellos. Estoy con rojo y negro, ánimo. En conclusión, observamos que la gente apuesta o quisiera apostar por una autogestión, pero la ignorancia y no saber cómo llegar a ella les hace perpetuarse en el sistema. A ver qué opinan los invitados al respecto. Salud y nos vemos en las calles. Pues muy interesante la conclusión que ha sacado Jorge en la calle. En general, la gente sabe y quiere vivir de otra forma, ve que el sistema de partidos no funciona y no les representa, pero aún así siguen creyendo que otras formas de hacer política son una utopía. ¿Podríamos decir que la autogestión se sigue viendo como una utopía en parte por la poca cultura autogestionaria que existe, es decir, por desconocimiento de la misma? Antonio. Pues sí, yo creo que la gente de Madrid ha venido a decir lo que yo había apostado al principio, ¿no? Que va a votar porque no tiene más remedio, pero que no está muy convencida. Esos son los que han hecho que van a votar. Y en cuanto a la autogestión, pues que sea una utopía no es malo. La utopía es un sueño, es una cosa bella que se puede conseguir. Lo que no es bueno es la quimera, que es algo imposible. O sea, como que un partido pues vaya a devolvernos la justicia y la libertad. Eso sí que es una quimera y es imposible. Pero la utopía, como ya decía Galeano, aunque solo nos sirva para caminar, es importante, ¿no? Porque es algo que nos hace luchar y movernos. Y yo creo que sí que es posible.
y además existe en más cantidad de lo que pensamos. Evidentemente no son los medios del sistema los que van a difundir los casos de autogestión que se producen, ¿no? Hablemos de Chiapas, del Kurdistán, que vive ahora también un proceso muy interesante, de tradiciones que llevan durante siglos aquí, de los concejos abiertos, de los pastos comunales, es decir, muchísimas formas, y las hay todavía más, de cooperativas, de productos ecológicos, no del 15M, sino incluso de antes, pero con el 15M se ha relanzado toda esa forma de autogestionar las cosas. Tenemos fábricas que llevan 15 o 20 años autogestionadas en Argentina y algo menos en Grecia. Es decir, hay muchísimos casos de autogestión, y eso dentro de un ambiente hostil como es el capitalismo salvaje que vivimos. ¿Cuánto no sería más fácil si el control de las cosas lo tuviéramos nosotros, ¿no? Y en cuanto a lo que se decía, y también ha salido ahí en la encuesta callejera, de los ayuntamientos, claro, si empezamos por Madrid, eso no es un municipio, eso es un monstruo, ¿no? Es decir, es muy difícil que ahí se pueda autogestionar nada. Lo más cercano sería el barrio o la calle, ¿no? Si acaso se puede dar en pueblos mucho más pequeños, en ambientes rurales y ciudades más pequeñas, donde la gente se conoce y las relaciones son más posibles, ¿no? En todo caso, es muy difícil, porque estamos en un contexto donde yo creo que desde los ayuntamientos cada vez vamos a tener menos posibilidades de cambiar las cosas. Yo no sé si municipalismo quiere decir municipal, porque si decimos municipalismo libertario, como Booking está definiendo, lo que aquí se propone y lo que vemos por ahí no tiene nada que ver con municipalismo libertario. Entonces, los presupuestos participativos, eso supone que el 15% del presupuesto de un ayuntamiento lo puede decir la población si el alcalde quiere. Bueno, pues yo no sé si eso es un avance, o es una trampa, un engaño. Y luego, en cuanto entremos en el TTIP, si desgraciadamente nos meten, pues me parece que los ayuntamientos van a tener muy poco bacalao que cortar. Yo creo que tenemos que ir hacia un cambio mucho más profundo de la sociedad. Sí, a mí me gustaría decir que no hay que irse a Argentina a ver fábricas recuperadas, como a Cataluña con Molmatric. Es decir, es muy importante que seamos conscientes, incluso los que supuestamente estamos más conscientes e informados, de la propia falta de información que tenemos en nuestros propios mundos. Existe ahora mismo aquí muchas utopías logradas. Existe mucha autogestión en funcionamiento, existe multitud de pequeñas iniciativas o de grandes cooperativas, no de cooperativas grandes, pero sí de grandes cooperativas que están socializando la riqueza, que están generando empleo y que están cambiando la forma de entender la economía. Se está hablando ya de que ellos tienen la economía capitalista y nosotros estamos haciendo economía. Nosotros no estamos haciendo economía social, nosotros estamos haciendo economía porque estamos poniendo al alcance de nosotras, las que entendemos que tenemos la autogestión, la satisfacción de nuestras necesidades. El problema que tenemos es que no somos capaces de transmitir lo que está ocurriendo incluso en nuestros mundos. Las realidades ocultas existirán, pero nosotros tenemos que ponerla encima de la mesa. En Andalucía, en el siglo XIX, había cooperativismo. Todavía no hemos sido capaces de publicar investigaciones sobre cooperativismo en Andalucía en el siglo XIX, y parece que en Andalucía no había nada. Eso lo había jornalero. Entonces, es que es normal que en una encuesta callejera aparezca estos datos, porque incluso en sindicalismo, en partidos, en movimientos sociales, no somos conscientes de la cantidad de miriadas. El libro de José Luis es un ejemplo, pero tenemos que hacer un esfuerzo para visualizar todas esas experiencias. Y una idea más. Aunque en Madrid haya muchos habitantes, la realidad de Madrid es única, igual que la de Barcelona. Hay dos ciudades tan grandes, pero hay multitud de pequeñas ciudades, y yo voy a hablar de mi tierra, de Andalucía, donde las pequeñas ciudades o las ciudades medias son mayoría. Ahí estamos hablando de otra forma de municipalismo, que lo que hablamos de qué ocurre si se coge el Ayuntamiento de Madrid. Claro, eso es otra historia. Pero nosotros no estamos hablando de qué hacen ellos después para justificar qué hacen con su electorado, si pactar o no pactar. Estamos hablando de que los movimientos sociales tienen una herramienta más que trabaja para los movimientos sociales, y la transformación vendrá desde los movimientos sociales. Y los ayuntamientos a día de hoy, en Cataluña se está viendo fácilmente, porque también estoy en COP27, necesitan que el movimiento social económico esté en paralelo con los ediles, con la gente que entra ahí, porque es que está clarísimo que no tienen nada que hacer, salvo pasar información, y en la medida de lo posible son útiles para los de fuera. Pero el cambio está fuera y ellos son una herramienta. No a ver qué hacen ellos para seguir transformando, ¿no? Sino no tienen campo.
Me parece importante esto de poner nombres, porque siempre nos quedamos con esa etérea forma de hablar en que ponemos palabras, pero nombres propios, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo en los països catalans hay 150 casals y ateneus autogestionados. Y esto es importante. Sí, sí. Esto no existía hace 15 años, ni hace 10. Es un proceso que está pasando hoy. 150. Hace 6 meses, que fue la última trobada, el último encuentro de casals y ateneus. 150 son muchos, porque en mi comarca, en el Priorat, desde 1939 no había un espacio así, o existe un casal popular. Por tanto, esto existe hoy. COP57 es una realidad que ha permitido a muchos movimientos sociales crecer y llegar a gestionar un poco la vida de forma directa. Es una forma de autogestión. Porque yo creo que la autogestión tenemos que entenderlo como un proceso complejo, complicado, pero posible. En 1870, en el Congreso Obrero de Barcelona, el anarquismo ibérico decidió que el cooperativismo no era su forma revolucionaria de cambiar la sociedad. Lo decidió en un congreso y durante tiempo pues eso fue una cosa mayoritaria dentro del movimiento obrero de todo el Estado. En mi comarca, por ejemplo, los anarquistas se saltaron esta norma y crearon todas las cooperativas del Priorat, que existen 100 años después de su creación. Hoy mismo son empresas, evidentemente, donde hay muchos tipos de cooperativas. Estoy hablando de cooperativas donde la gente que es socia produce, porque ahora mismo, por ejemplo, en Cataluña se ha hecho una ley de cooperativas que se ha saltado las normas del cooperativismo internacional. Pero tal como decía Joan Peiró, para crear aquello que vamos a construir tenemos que aprender a cómo hacerlo. Es lógico que en medio de la calle, si hablamos de autogestión, pues si nadie lo ha practicado, le será complicado pensar cómo puede ser. Pero hoy es posible practicar la autogestión. Y no solo en estos ámbitos, en muchos otros. En Cataluña y en otras partes también existe una cooperativa que se llama Som Energia. Hay formas cooperativistas, en este caso, de enfrentar la realidad. Y desgraciadamente, esta forma de enfrentar la realidad ha estado bastante desligada del movimiento obrero organizado, digo. Esto ha sido ese desencuentro de que hablaba antes. En Cataluña, sobre todo, y en algunos barrios de Barcelona de forma especial, el cooperativismo es una forma de relación y de vida las 24 horas del día. Hoy, no en el 1870 ni en el 36, sino hoy mismo. Y estoy hablando, por ejemplo, de Sants. El proyecto Sants Barri Cooperatiu es increíble, existe hoy. No existía hace 25 años, pero hoy existe y yo creo que es importante ver estas realidades y estos nombres en concreto, porque para no hablar de cosas solo en el aire. Esto evidentemente es municipalismo, pero no es electoralismo. Y hay una parte de ese municipalismo que participa en algunas de esas candidaturas municipalistas y otras que se oponen radicalmente. Lo más importante es que no hay un enfrentamiento, sino que el día después de las elecciones, la misma gente que estaba en tal cooperativa, y unos a favor y otros en contra de participar en las elecciones municipales, continúa trabajando en el tema cooperativo. Esta es una forma de funcionamiento que, por suerte, hoy me parece que es mayoritaria. Y esto sí que es un avance, porque antes, quiero decir, hace 25 años hubiera supuesto o una escisión o una pelea o vete a saber qué. Entonces, me parece que es importante ver estos espacios que existen hoy de construcción y que son reales. Y acabo con un pequeño ejemplo. A mí me parece que sí que son importantes los presupuestos participativos. Hay un ejemplo en Cataluña que es el Figaró, donde no hay una CUP, sino que hay una alternativa municipal. Y el Figaró es un municipio pequeño, pero que ha puesto en marcha un proceso de participación muy, muy importante. Hay un vídeo en internet, si buscáis el Figaró, lo vais a ver, de autogestión, en este caso, de una parte de los presupuestos municipales. La gente que lo puso en marcha es una gente completamente convencida. Evidentemente, llegaron allí, ganaron las elecciones, lo pusieron en marcha. No funcionó. ¿Por qué? Pues que la mayor parte de la gente no participaba de esto. Ahora, unos años después de participar, la participación en ese municipio es normalísima. Participación con decisión. No estoy diciendo solo del tema de hacer simulacros, sino de realidades.
y solo gestiona una parte del presupuesto, pero esa parte la gestiona todo el municipio. Y me parece que es importante el aprendizaje, porque venimos de un momento en que hemos desaprendido muchas cosas. Sí. Yo creo que es importante volver a aprenderlas. Y no solo los expertos, entre comillas, sino todo el mundo. Añado una pequeña cosa. ¿Por qué creéis que debe ser urgente incluir el enfoque ecologista y feminista dentro de las nuevas acciones municipalistas o en cualquier acción municipalista en la actualidad? Bueno, desde luego porque estamos en una situación en que la crisis global no es una crisis únicamente económica ni únicamente financiera, es una crisis de civilización que importa o que conecta también con la crisis ecológica, ¿no? Y que conecta también, por supuesto, con un sistema que está construido sobre una jerarquía de género que implica también muchas cosas, en las cosas prácticas y en cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Entonces eso pone sobre la mesa el hecho de que la autogestión se tiene que construir ya no con los mimbres tradicionales, en el sentido de autogestionar estas fábricas, autogestionar este mundo en el que vivimos, sino que comporta también el hecho de transformar muchas cosas en cómo están estructuradas esa misma realidad que se pretende transformar, ¿no? En América Latina, porque también está bien hablar de ejemplos de fuera del Estado español, ¿no? El tema de la autogestión es algo que yo creo que estamos todos de acuerdo, es una realidad material. Es una realidad material, no es una teoría que tenga alguien o que hayamos sacado un libro, es una realidad material que se está desarrollando en los poros de esta sociedad, por decirlo de alguna manera. Como decía Marx, que se desarrolló el capitalismo en los poros de la sociedad del antiguo régimen. Se está desarrollando en los espacios que quedan libres, en los espacios donde se puede actuar sin que la cadena de mando sea excesivamente fuerte, ¿no? Y por ejemplo en América Latina, pues en Argentina hay cerca de 15.000 personas trabajando en cerca de 300 empresas recuperadas, ¿no? Un número de empresas que ha ido creciendo, que no es que fueron las 300 del año 2001 y que no ha habido ninguna más, sino que ha ido creciendo con el transcurso del tiempo. Y en esas empresas se plantean cosas como lo que ellos llaman la adecuación sociotécnica del trabajo al espacio donde se está trabajando, ¿no? Es decir, que las máquinas están construidas de una determinada manera que comporta los valores y los principios del propio capital. Es decir, cómo está estructurado el espacio de trabajo, cómo están construidas las máquinas, y eso también tiene su lectura de género y tiene su lectura en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? Es decir, en cuanto al tema de relación con el ecosistema. Es decir, hemos construido un mundo que estaba fundamentado en la acumulación del capital en todos y cada uno de esos aspectos. Y entonces, en ese sentido, también el tema de género implica, si se toma en serio, una serie de transformaciones radicales en cómo se hacen las cosas en el día a día, ¿no? Y por lo tanto también el tema ecológico. Sí, yo creo que si se ha de construir una sociedad nueva tiene que hacerse sobre las bases de la justicia y de la libertad, entonces, y del respeto al medio ambiente, porque estamos en un proceso donde ya no hay vuelta atrás. La especie humana es la única que va a poder cargarse el planeta, no solamente las demás especies, sino ella misma, ¿no? Y por tanto eso hay que frenarlo, porque además nos ha demostrado que el producir más y el consumir más no lleva a la felicidad, ni siquiera lleva a que la gente más desposeída vaya recuperando su capacidad adquisitiva y su mejora en lo más elemental, ¿no? Tanto como la vivienda, la salud y todo esto. Por tanto, ese modelo no nos sirve, y si vamos a empezar a hacer algo nuevo, pues tiene que ser teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? El pleno derecho de las mujeres, de las distintas minorías, de relaciones sexuales, de razas, y también respetando el medio y dejando de fabricar aquello que no nos sirve y de la forma en que lo estamos haciendo, ¿no? Acabar con el transporte de una punta a otra del planeta, cuando podemos consumir lo que tenemos más cerca, todo ese tipo de cosas. Yo creo que los últimos años nos han enseñado que no vamos por buen camino, y por tanto yo creo que es posible y es necesario crear ese modelo autogestionario, esa economía alternativa al margen del Estado y del capital. Es decir, tenemos que crear un modelo que poco a poco le enseñe a la gente que se puede sustituir el modelo del capital y del Estado. O sea, no es que nosotros tengamos que ir a hacernos con esas instituciones que se caen, sino al revés. A crear un modelo alternativo, paralelo, y que cada vez se vea que son menos necesarios y que hacen menos falta las instituciones del capital y del poder. Y en ese sentido, pues yo creo que la autogestión es posible, se puede hacer aquí y ahora, y de hecho se está haciendo, como hemos demostrado con todos los ejemplos que hemos sacado y con muchísimos más que hay, ¿no? La duda está en si es posible darle la vuelta a las instituciones que ha creado el poder para controlarnos y para llevarnos a donde estamos. Es decir, si va a ser posible que desde abajo, entrando nosotros ahora lo cambiemos. Claro, yo es que juego con la ventaja de la edad. Yo ya he visto pasar el cadáver de muchos compañeros y compañeras que me vinieron con toda la ilusión de que ahora sí, que desde dentro esto se cambiaba. Y claro, no puedo ilusionarme de nuevo. Pero no es una cuestión de dogma o de principio inamovible.
De hecho, yo las elecciones sindicales he votado, lo tengo que confesar, porque había una posibilidad, un modelo, elegimos gente en la escalera para que sea el presidente. Es decir, no es el hecho de votar o de elegir a alguien, sino la capacidad de decidir por nosotros que esas personas o esas instituciones van a tener. Claro, la CNT también se elige a los secretarios por votación, pero ahí no pintan nada como secretario. Es decir, es que es el papel que se le da, la capacidad de decidir por los demás. Yo creo que es evidente que tenemos que luchar contra cualquier desigualdad, y la explotación sobre las mujeres, la explotación sobre el medio ambiente es de principio. Ahí entra también la idea de la desglobalización. Tenemos que hablar de territorio, tenemos que hablar de economías territoriales, de economías locales, de descentralizar eso. Y yo no me quiero quedar con una institución que se está derrumbando. Yo lo que quiero es que mientras que sea útil para mi movimiento. Y no creo en cualquier institución. Distingo claramente lo que es una institución que pueda estar cercana y posible, como la escalera como el bloque de pisos. Pues para mí el ayuntamiento de mi pueblo es un poquito más que un bloque de un piso, sin embargo la Junta de Andalucía no lo es. Entonces, cuando hablamos de instituciones sin delimitar cuál, yo no sé si decir que estoy a favor o en contra, porque es que no estamos delimitando bien. En la medida en que nosotros, desde las asambleas, seamos capaces de controlar a las personas que están dentro, a mí no me da ningún tipo de rubor. Y mientras que sepamos que estar dentro, o que para estar dentro no puedes decir, nosotros lo decimos en Ama Morón, que decimos que el partido tiene que tener siempre el mismo eslogan que decimos, ninguna mentira, poco dinero y muchos líderes. Si nosotros no mentimos y hacemos pedagogía, como dice Murray Bookchin, Municipalismo Libertario, si hacemos pedagogía y le decimos a la gente verdaderamente para lo que sirve la institución y para lo que no sirve, si no mentimos y si estamos jugando a política sin entrar en deuda, sin entramparse, como se dice en mis pueblos, y además el control está en la asamblea porque hay muchos líderes, yo creo que mientras que sea útil el ayuntamiento, creo que es interesante que al menos se medite por cada movimiento social si puede entrar o no entrar. Creo que es un error el negarse por principio a no utilizar herramientas. Creo que es un error por principio. Igual que es un error decir que en todas las elecciones hay que presentarse y a todas las instituciones hay que presentarse. Bueno, vamos a ver qué briconsejo nos ha preparado hoy María, que seguro nos aporta otra opción en las elecciones, además de las urnas. Veámoslo. En nuestro briconsejo de hoy os queremos explicar qué es la abstención activa ante un proceso electoral, para que podáis hacer uso de ella si queréis. La abstención activa no suele ser entendida como una forma legítima de expresión política, y sin embargo lo es. Es una opción más de cara a unas elecciones. Por otra parte, el abstencionismo suele rondar el 50%. Eso quiere decir que aproximadamente la mitad de los que pueden votar no lo hacen, y aún así nos gobiernan partidos con un porcentaje de voto real muy bajo. Pero no todo el abstencionismo es igual. Nosotros os hablaremos del abstencionismo activo, que no solo consiste en no ejercitar el voto, sino que además intenta hacer del acto de no votar una reivindicación en sí misma. Para las libertarias o las anarquistas, el sistema de representación electoral es inútil, porque no nos permite tomar decisiones de forma efectiva. Solo nos permite elegir a las personas que lo van a hacer por nosotras. A partir de ahí tu voto está hipotecado. No puedes hacer nada para remediarlo, no hay forma de revertirlo, hagan lo que hagan aquellas personas a quienes has votado, y por eso se toma la decisión de no votar. En algunos proyectos municipalistas de tipo libertario se decide ir a las elecciones de manera asamblearia. Sin embargo, una vez se concurre a ellas, siempre hay que hacerlo jugando con las reglas del juego del Estado. Es decir, solo habrá unos pocos representantes que hablen por ti y que podrán cambiar de opinión en cualquier momento, diga lo que diga la asamblea. El abstencionismo activo propone no votar, pero no desvincularse de la política, es decir, trabajar el resto de los días, de los años que hay, entre convocatorias electorales por una sociedad más justa y más libre. No es una opción cómoda ni de alejamiento de la sociedad y tampoco es una elección apolítica, sino más bien apartidista. No consiste en hacer oídos sordos a la realidad, sino en enfrentar los problemas de una forma más activa. Manifestaciones, huelgas, asociaciones vecinales, escuelas, plataformas antidesahucios, cualquier sitio en donde la participación sea directa es bueno. La idea es autogestionarse, decidir por nuestra cuenta, hacer entender que nosotras mismas podemos gestionar nuestra vida. Ahora bien, la eterna pregunta, la crítica más común es:
¿No estamos dejando el sistema entonces en manos de aquellos que quieren acabar con nuestros derechos? Y la eterna respuesta es, ¿no es el mismo sistema el que acaba con nuestros derechos? Decidas lo que decidas, no olvides que la calle es nuestra y es allí donde debemos cambiar las cosas. Así que ya sabes, votes o no votes, sal y toma la calle colectivamente. Bueno, María nos habla de abstención activa. ¿Cómo entendéis vosotros la abstención activa? Empiezo por ti, Jordi. Pues la abstención activa es algo que he practicado durante bastante tiempo y que ahora en este momento no practico, precisamente porque la opción donde estoy recoge muchas de las cosas que antes pues defendía y que continúo defendiendo. Por ejemplo, a nivel municipal, a cualquier nivel, la CUP no debe un euro a nadie porque nunca ha pedido ningún préstamo ni va a pedirlo, al menos mientras yo esté, porque el día que lo pida me voy, evidentemente. Solo puede haber 2 legislaturas en los ayuntamientos y a partir de la Asamblea de Molins de Rey, que fue cuando se decidió ir al Parlamento, pues la gente que está en el Parlamento puede estar una sola legislatura. Se cumple ahora el caso curioso de David Fernández, es el político más valorado en todas las encuestas en Cataluña ahora mismo y se va a ir para casa, evidentemente, porque él ha acabado su tiempo, igual que el resto de parlamentarios. El hecho del Parlamento sería otro debate, porque aquí fue fruto de un debate largo y complejo, pero en el tema municipal es este, y la gente que está como regidor y los 2 o 3 alcaldes que tenemos son gente que se debe a la asamblea, es decir, no decide por sí mismo lo que va a hacer, sino que a partir de un programa decidido en asambleas, en el de Tarragona, por ejemplo, que estamos ahora explicando, han participado 250 personas a partir de asambleas abiertas, 8 asambleas abiertas en ámbitos diversos, donde hemos intentado que participe toda la gente de movimientos sociales que traten cada uno de los aspectos de la vida de la ciudad. Por tanto, la abstención activa no la practico porque en este momento precisamente yo creo que hay una posibilidad de transformación y de control democrático encima de aquellos que alguien llama representantes y que, tal como dijo David Fernández, no representa a nadie, sino que precisamente quien le representa son aquellos que están en los movimientos sociales. Es el cambio este de que no hay nadie que representa a nadie, todo el mundo se representa a sí mismo. Por tanto, incluso tu apelación a los líderes yo lo descompondría. Ningún líder o todos líderes, entonces, y lideresas, y por tanto ya no hay nadie que haga de rebaño, que sería lo más importante. ¿Alguna...? Sí, bueno, empiezo yo a ser breve porque simplemente yo sí que estoy por la abstención activa, pero además porque voy reflexionando sobre el mundo que me rodea y sobre lo que sucede cada proceso de estos electorales que van surgiendo. Llevo ya 20 y tantos y más o menos he vivido lo mismo, ¿no? Escuché, traducido evidentemente a los verdes alemanes, que justamente prometían todo esto, ¿no? Y hemos visto lo que han acabado, aprobando incluso guerras humanitarias de estas en las que ha participado Alemania y la OTAN. Porque es la institución la que crea las formas y la que te absorbe, ¿no? Yo no dudo que haya gente honrada y incluso en los partidos clásicos también habrá gente que va honradamente y que le gustaría cambiar las cosas, pero es muy difícil y por tanto pues no ha sido posible hasta ahora. Ahora, que haya pueblos pequeños donde los vecinos están organizados en asamblea y pueden utilizar, porque tienen la mayoría, tienen todo el poder, digamos, de esa sociedad a escala humana, pues bueno, si quieren utilizar ese recurso, como en una empresa, si somos muchos y estamos organizados, queremos tener el comité de empresa y la presidencia, pero vamos a hacer asambleas para consultarlo todo, pues bueno, puede ser una experiencia que puede ser un referente, pero eso tomarlo como norma general me parece muy peligroso, sobre todo cuando ya estamos viendo que muchos movimientos sociales, o gente que decía que era de movimientos sociales, en realidad es de partidos, y ahora cuando estamos convocando movilizaciones, pues hemos notado lamentablemente un bajón importante. Yo no sé si cuando pase el día el 24, pues se va a volver otra vez al mismo activismo social, o va a empezar la gente a prepararse para las próximas, que ya serán las auténticas, las próximas serán las buenas. Nos hemos equivocado esta vez, pero como no hay que esperar 4 años, que solo son 5 o 6 meses, pues tendremos otra oportunidad, pero yo creo que eso nos va a hacer perder muchas oportunidades de seguir luchando y de ir en un movimiento ascendente de protestas y de reivindicación. Pero en fin, espero que dentro de 4 años siga este canal y podamos volver a debatirlo. Sí, yo creo que, yo conectando un poco lo que dices tú con una palabra mágica que ha dicho antes Óscar, ¿no? Que es el tema de la pedagogía. Al fin y al cabo yo creo que la acción política de masas, y lo que queremos es que la gente
participe y que la gente tome conciencia de su propia situación. Entonces eso implica una cuestión importante en torno a la pedagogía, pero una pedagogía libertaria, una pedagogía de base, implica que la gente participe por sí misma, ¿no? Que delegue lo mínimo posible y que incluso las decisiones se tomen en torno a una discusión colectiva, ¿no? Entonces el problema fundamental que yo veo ahí es hasta qué punto la participación electoral no impone unas formas de actuar que a lo mejor son momentáneas durante el propio proceso electoral, ¿no? Pero impone unas formas de actuar que están centradas en el candidato, están centradas en presentar una cara bonita, en que no lo digo respecto a vuestras candidaturas, pero sí lo digo respecto a candidaturas que a lo mejor se están produciendo en otras partes del Estado, en que nos consideremos muy contentos porque van una serie de personas que estuvieron en los movimientos sociales o que están en los movimientos sociales acompañadas de un 80% de políticos profesionales, ¿no? en una lista, ¿no? Entonces eso a lo mejor nos puede crear mucha felicidad o nos podemos sentir felices por ello, pero al mismo tiempo eso no implica nada en el hecho de que la gente se organice, de que la gente de que se articulen y se densifiquen realmente los movimientos populares, ¿no? De hecho, en momentos determinados puede ayudar, como ha dicho él, como ha dicho Antonio, ha dicho a que los mecanismos de movilización se desplomen, que es lo que ha pasado también muy relacionado con el 15M en el último año y medio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sigue estando sobre la mesa esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de ¿y qué pasa con la autonomía de los movimientos sociales una vez se gana o una vez está ahí, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Cómo se construye? Porque al fin y al cabo decimos... queremos la autogestión, y esa autogestión está construyéndose en los poros del propio sistema. Tenemos una economía social y solidaria que hoy en día, considerada en su conjunto, hay quien dice que es la sexta economía del mundo, ¿no? En comparación con el resto de economías del mundo. Tenemos toda una red de cooperativas, de todo lo que habéis dicho, ¿no? Y eso nos permite iluminar aspectos de la realidad que el sistema intenta mantener en la penumbra. Pero luego el problema está en que, ¿y eso cómo pasa al centro? O sea, ¿cómo se pasa de los poros al centro, ¿no? Y esa perspectiva implica necesariamente que la gente esté organizada, esté articulada, ¿no? Hay muchas perspectivas, está la perspectiva de las iniciativas municipalistas desde el punto de vista electoral, pero está también la perspectiva de otro tipo de iniciativas como la de apoyo mutuo que se acaba de poner en marcha últimamente en el conjunto del Estado, ¿no? Y hay toda una serie de iniciativas que yo creo que lo que tienen que partir es del hecho de que lo importante, lo imprescindible, lo auténticamente urgente, porque al final lo imprescindible es lo urgente de verdad, es construir ese contrapoder popular. Y entonces, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Sí, yo dos o tres puntualizaciones. Pues la compañera sí que decía que una vez que van al pleno y pueden decir lo que quieran, aunque no hagan oídos sordos a la asamblea, ¿no? En mi pueblo el concejal llama que no diga lo que dice la asamblea, que se vaya del pueblo. Es decir, aquí los controles son directos. Aquí los controles son directos. Yo cuando se hace, yo pondría, ya que estamos acabando, creo, un poquito más el paso en acabamos las elecciones y vamos a las calles, ¿no? Pero vamos a nuestros centros de producción, vamos a las 8 de la mañana a construir nuestra economía, desde el cooperativismo. Vamos a hacerlo, nuestra autogestión, lo primero en nuestra forma de subsistir. A partir de ahí estaríamos también transformando. El movimiento obrero creo que tiene que dar paso, que siempre lo ha hecho, al movimiento cooperativo. Nosotros estamos trabajando en Andalucía, desde mi cooperativa que asesoramos y demás, con algún tipo de experiencia en el que se dan servicios públicos controlados por empresas que son de los ayuntamientos o cercanos a los partidos políticos, que están controlados por centrales sindicales próximas. Nosotros estamos diciendo que montemos cooperativas y optemos esos concursos, porque son los trabajadores los que llevan a cabo eso. Tenemos que pasar de ser un poco también sujeto pasivo los centros de trabajo, a ser sujeto activo. Igual ahí se hace demasiada abstención activa. Pasemos adelante ahí. Bueno, volviendo un poco a lo de la abstención y basándonos un poco en el ensayo sobre la lucidez de Saramago,
que donde a través de unas elecciones ficticias la abstención espontánea es arrolladora, dejando fuera, ¿habéis leído la novela? Que deja fuera a los partidos políticos, tanto consolidados como alternativos. Las autoridades responden con la represión y propagando la idea de que había un complot contra la democracia, ¿no? Si yo aquí, pues ahora hago la pregunta. Si democracia significa deber y tener derecho a elegir, además de la libre elección entre las alternativas políticas, ¿no lo es también el derecho a disentir y expresar el rechazo de un sistema político que se considera fraudulento? Y como seguro que estáis de acuerdo conmigo, ¿por qué se responde ante esta expresión de rechazo con menosprecio, olvido, desinterés por parte de los sistemas, del sistema de partidos, los partidos políticos, o como amenaza para los poderes financieros, económicos, políticos, que optan por decretar, aprobar, desarrollar leyes de represión y criminalización como respuesta? Es la última pregunta, así que brevedad. Bueno, yo creo que demuestra que al sistema le preocupa que la gente se organice y que reivindique cosas que son justas y que cuestionan su hegemonía y su poder. Y es evidente que a las personas que estamos luchando y al margen de este sistema, pues cada vez vamos a tener menos posibilidades de organizarnos y de pelear. Lo estamos viendo la forma en que se reprime a los colectivos sociales, sobre todo a gente joven, a estudiantes, a obreros que participan en piquetes, es decir, cosas que ellos dicen que ya no es la democracia, que la democracia está para protegernos, su policía está para protegernos. Si eres un buen demócrata que vota y se calla durante 40 años, tú no tienes nada que temer, por muchas cámaras de vigilancia que haya, muchos guardias de seguridad de todos los cuerpos posibles. Eso está para protegerte y tú tienes que estar tranquilo porque contigo no va nada, ¿no? Es al revés, es para protegerte de los malos, ¿no? Y entonces, claro, los malos vamos a pasar a ser nosotros, los que estamos fuera o cuestionando ese sistema. Y por tanto, una vez entrado todo el mundo, no quiero volver a comparar a las ovejas, pero decir, una vez estemos dentro, pues la poca gente que está al margen o que está poniendo en cuestionamiento esas formas de relación y ese poder, pues vamos a ser tachados no ya de utópicos, que sería lo menos, sino que se nos considerará como delincuentes, es decir, será atentar contra esa democracia sagrada para ellos, que es un ritual, pero que como lleva 200 años, parece que ha existido siempre y que existe en todos los sitios, pues seremos antisistemas y eso será lo peor que te puede ocurrir, y para eso estará la ley Mordaza, toda la maquinaria y todo el instrumental represivo que están adquiriendo a pesar de la crisis, y van a conseguir con sus medios de comunicación que la misma gente de tus espacios o de tu ciudad pues te tache de elemento peligroso y perjudicial para la buena convivencia, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar preparados, y ahí es donde sí que se tiene que ver la solidaridad de todos los movimientos sociales, de todas las organizaciones alternativas, en no dejar sola a esta gente que está siendo perseguida y condenada, desde lo de Cambies a los compañeros de Movistar, a toda la gente que por luchar está siendo perseguida y condenada con una dureza desorbitada, comparado con los que nos roban de verdad. Bueno, brevedad. El otro día me contaron que las cooperativas de Marinaleda, cuando hacen una inspección, los inspectores de trabajo, el día antes pasa un helicóptero donde están los cultivos, en el humoso, 1.200 hectáreas, y al día siguiente los inspectores van con una cohorte de jeep de la Guardia Civil que corta toda la zona, para que funcionen los inspectores de trabajo. Mirad, cuando quieren que los inspectores hagan bien su trabajo, como los hay. Eso es represión en vías económicas transformadoras. Yo creo que es evidente que el sistema de partidos no funciona como funciona por ningún tipo de perversión. Funciona como funciona porque está construido para funcionar así. O sea, ni más ni menos. Está construido para ser el aparataje político, la infraestructura del poder económico que está en la sombra, ¿no? Entonces, en ese sentido, está construido para eso. Hay unos partidos que están financiados, quién sabe por quién, porque mucho se habla de la financiación de Venezuela, no sé quién, pero al mismo tiempo habría que ver quién financia al Partido Popular y al Partido Socialista y quién le ha financiado históricamente, ¿no? Entonces, están financiados por no se sabe quién y bueno, también están los papeles de Bárcenas ahí para ver quién financia a quién, ¿no? Entonces, y hay toda una legislación electoral, como hay una legislación sindical, como hay una legislación represiva, que están construidos para sostener eso de esa manera, ¿no? Y la legislación electoral está construida de una manera que evita un sistema proporcional, que evita todo tipo de democracia directa,
como la legislación económica misma está construida para tratar de evitar, o sea, las leyes de cooperativas están construidas específicamente para que no se hagan cooperativas. Tú cuando llegas y les intentas explicar a los chavales en clase que los tipos sociales, ellos dicen, ¿cómo voy a hacer una cooperativa? Si esto es una locura, ¿no? Entonces es ese tipo de cosas, ¿no? Está todo construido así. Entonces la única manera de romper con eso es hacer una auténtica ruptura democrática, una ruptura democrática radical. Eso implica poner encima de la mesa pues que tiene que haber una democracia política basada en la democracia directa, como tiene que haber una democracia económica basada en la autogestión, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, y como una democracia también en pues los propios artes de vivir de la gente, ¿no? En lo que es la vida cotidiana, en que la gente, más allá de las narraciones conservadoras, pueda vivir un poco como quiera, ¿no? Bien, la represión es la base del sistema, porque precisamente el sistema no es un sistema político, no estamos hablando de partidos, estamos hablando de un sistema de dominación económica que tiene evidentemente una expresión más o menos teatralera, que sería la parte de representación política. Está claro, esto me parece que no hace falta repetirlo demasiado porque estaríamos también bastante de acuerdo. Pero es verdad también que dentro de cada uno de los espacios de nuestra vida hay posibilidad de abrir espacios de autonomía. Y igual que dentro del sistema sindical representativo, que evidentemente está hecho para lo mismo, hay posibilidad de defender derechos laborales, dentro del sistema representativo municipal hay posibilidad de ganar autonomías personales y colectivas. Evidentemente, apuntando a lo que estaba diciendo Antonio, que es un ejemplo que tenemos que tener siempre presente, el de los verdes alemanes, el de Herri Batasuna de final de los 70, el de muchos otros ejemplos de que en el tiempo estas participaciones acaban convirtiéndose mayoritariamente en perversas, porque no rompen con el modelo de dominación, que es un modelo económico y autoritario. Pero también a mí me parece interesante ver que no toda, y esto va a sonar muy raro, pero no toda la autoridad es autoritaria. Porque la autoridad no se construye solo a partir de la dominación. Hay una autoridad que sería una autoridad que explica Pi Margall, por ejemplo, en sus textos, en Acción y Reacción, que es esa autoridad que es la expresión de la libre voluntad de los asociados, es decir, de el decidir que juntos somos autoridad. Y el juntos quiere decir todas y todos. Esa descomposición de la autoridad desde abajo, ¿no? Lo digo porque algunas veces parece como si la autoridad, la represión solo nos viniera desde fuera y muchas veces somos también responsables directos de esa represión, reproduciendo esas mismas formas de dominación que decimos combatir y que algunas veces reproducimos. Por lo tanto, me parece que es importante partir de la autocrítica para construir una crítica potente que incluye evidentemente las posturas que yo, por ejemplo, tomo de participación dentro del marco electoral. La pedagogía, como apuntaba José Luis. Bien, un mensaje claro, sencillo, simple y muy cortito para nuestros espectadores, cada uno. Va, ¿pero de qué? ¿Ante la vida? Ante las elecciones municipales, ante las posibles variantes que hemos visto, la autogestión... Yo una opinión. En mi municipio, en mi localidad, en mi realidad social, votaré el día 24 por una opción asamblearia representativa de los movimientos sociales, cada cual que valore en su territorio. Yo en Tarragona participo y votaré, no votaré porque no estoy apuntado a Tarragona como ciudad, sino a un pueblo muy pequeñito donde no llegaré ese día, pero participo en una candidatura y es una candidatura de lucha que va a estar hasta el día 24 haciendo campaña electoral y el 25, igual como hemos estado los 4 años anteriores y los 4 anteriores, pues luchando en la calle en cada uno de los sitios donde hemos visto que era posible hacerlo. José Luis. Claro, yo me remitiría a Ricardo Mella y aquello de que vote usted o no vote, recuerde que al día siguiente tiene que salir a la calle a luchar, ¿no? Que es al fin y al cabo lo importante. Y como como movimiento tenemos que amar hacia adelante, tenemos que construir hacia adelante, yo creo que lo importante es eso, que estemos en las calles y que estemos en los lugares de trabajo y que empecemos a construir un poco todos y todas juntos. ¿Antonio? Bueno, pues si la gente le hace ilusión, yo no se la voy a quitar. Aquí hemos venido a hacer campaña, hemos venido a debatir amistosamente y por tanto si a alguien le hace ilusión votar,
igual que el Día de Reyes o el Día de la Madre, pues a él. Lo que sí le voy a pedir a todo el mundo es que haga lo que haga el día 24, el día 25 volvamos a estar todos en la calle organizados para luchar, porque no nos queda otro camino. Lo otro, pues es una fiesta, la fiesta de la democracia, pues el que quiera que la celebre. Yo no la voy a celebrar, desde luego. Muy bien. Pues con estas reflexiones de nuestros invitados damos paso a nuestra agenda rojinegra, así que ya sabéis, apuntad. Sigue la huelga indefinida de los técnicos de las contratas y subcontratas que trabajan para Movistar. Pese a la represión ejercida contra ellos, el silencio mediático y las estrategias de desmovilización de UGT y comisiones obreras. Miércoles 13 de mayo, acto municipios contra el TTIP, a las 18 horas en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid. Organiza la campaña contra el trabajo de libre comercio e inversión. Paros en AENA el 14 y 17 de mayo, que afectan a los centros de Madrid, y a nivel estatal el 3, el 4, el 7 y el 30 de junio. El 15 de mayo, conmemoración del 15 de mayo, a las 11 horas, todas y todos a sol. Todo el día con actividades y talleres diversos. El 16 de mayo, manifestación de Cibeles a Sol, a las 18 horas, contra la ley Mordaza. Además, cacerolada, pitada, obra de teatro, microabierto y micromanifiestos. Esta noche hemos hablado de elecciones, de partidos, de abstención activa y de autogestión, entre otros asuntos. Quiero finalizar con una reflexión sobre la autogestión, y es que esta es difícil porque exige aprendizaje constante, ensayo y error, autoevaluación y revisión. Es compleja, pues atañe a la misma condición humana, a su acción social e intervención individual, a la relación entre medios y fines, a las relaciones de poder entre personas y grupos, a la satisfacción de las necesidades humanas y al desarrollo de la libertad. Pero esto no significa en absoluto que la autogestión sea una utopía. Es el modo más inmediato y directo de gestionar lo común, de respetar la libertad individual. Y por supuesto es mucho más fácil, sencilla, simple, creativa e igualitaria que el sistema autoritario, explotador y depredador de los actuales estados capitalistas. No demos un pésame antes de tiempo, pues cualquier utopía no puede morir sin antes nacer y desarrollarse. Gestémosla entre todas las personas y aprendamos a vivir de otra forma, aquí y ahora. Es posible y es una realidad necesaria. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis visto esta noche y gracias a nuestros invitados de hoy. Antonio, José Luis. Muchísimas gracias. Óscar. Gracias. Jordi. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en tan interesante debate y esperamos volverlos a ver pronto por aquí, junto a más mujeres, ya que hoy también ha sido escasa su presencia por motivos externos al programa, aunque conmigo ha sido suficiente. Y ya sabéis, el segundo martes de cada mes tenemos una cita aquí en Canal 33 y en rojoynegrotv.org. Gracias y hasta la próxima.